Capítulo 3. El sentido de haber vuelto. 1. El regreso de Subaru y Seo. Con los cuerpos de sus camaradas fue un gran golpe para los que se habían quedado en el campo, pero afortunadamente no le había pasado nada, pero los informes de combates y bajas en el bosque se difundieron con tristeza entre los rostros de los que esperaban en la reserva. Todos compartían la decepción de no haber podido participar en la batalla. Como los otros, ellos también renovaron sus votos de apoyo hacia Subaru, y, después de unirse con otros aliados, comenzaron a discutir su plan de acción de ahora en adelante. Sin embargo, las nuevas cuestiones y los obstáculos que habían salido a la superficie eran todos difíciles. La existencia del arzobispo de Pereza siguió estando ante la fuerza expedicionaria como un muro alto que impedía su progreso. Primero, mi informe después de examinar el cadáver del segundo perezoso. Como puedes ver, el cadáver es un poco diferente al de los otros cultos de brujas. Hay rastros de un extraño ritual. El primero en ofrecer información fue Ferris, una vez terminado su examen del cadáver de la loca. La palabra ritual trajo una mueca a la cara de Subaru. ¿Te refieres a alguien además de los cultos de las brujas que se suicidan con cristales mágicos? Exactamente. La fusión era difícil de ver, pero cuando la comparé con una corazonada, se hizo clara como el día. Creo que los mismos cultistas de Pereza tienen la misma estructura. Así que esta trampa, ¿es el detonante para esa cosa de autoridad? No lo sé tan lejos. Pero cuando pienso en algunos de los cultistas que reciben este tratamiento especial, me hace sospechar que tiene algo que ver con el extraño poder que controla el arzobispo de los 7 pecados capitales. La información que sugería que había varios perezosos ya había sido compartida dentro de la fuerza expedicionaria. Dado los exámenes de Ferris hasta la fecha, la posibilidad era cada vez mayor. Si es así, el problema es cuántos Perez hay además de estos dos. Hasta la fecha ha habido 2, pero teniendo en cuenta lo que ha hecho falta para derribarlos, la situación es extremadamente peligrosa. En el peor de los casos, debemos suponer que es posible que todos los individuos conocidos como dedos sean perezosos. Eso es adelantarse un poco, ¿no? Si todos pudieran usar esa autoridad, la usarían para contraatacar, ¿no? Pero nadie ha hecho eso. Sería así si los individuos conocidos como dedos aparecieran como un grupo bajo el mando del arzobispo. La respuesta de Julius no respondió a la pregunta de Subaru. Pero Ferris y Ricardo registraron un acuerdo en sus rostros. Ya veo, ya veo. En otras palabras, creo que Julius quiere decir que los dedos son como la mano derecha y la izquierda del arzobispo. ¿No son las manos derecha e izquierda parte del mismo cuerpo? No es eso, más en el sentido de su confidente o mano derecha. ¿No fuiste tú el que adivinó que eran los dedos del culto a la bruja, Subaru? Ah, después de todo eso, Subaru finalmente se dio cuenta de lo que decían los tres. Subaru sabía de varios casos en los que Betelgeuse se había referido a sus subordinados como dedos, pero había tenido que adivinar en gran medida los detalles. De hecho, Subaru había pensado que el término dedos era lo que Betelgeuse usaba para referirse a los grupos bajo su mando. Pero, ¿qué pasaría si, en vez de eso, los dedos fueran el nombre de varios cultos especiales, y la misma autoridad que la de Betelgeuse residiera en cada uno de ellos? ¿Eso quiere decir que Betelgeuse era solo un perezoso contado por el número de dedos? Si hay un máximo de 10, y cada base tiene un solo perezoso asignado, eso podría explicar por qué hemos tenido la suerte de no darles la oportunidad de contraatacar hasta ahora. Sin embargo, eso es ser optimista. Eso significa que quedan 3 bases, y 3 dedos para ir, así que debemos asumir que hay 3 más de ellos. Uno debería plantear la hipótesis del peor caso en cualquier situación. Desestimar casualmente la amenaza que representaba el enemigo tenía un precio muy alto. Subaru había pagado la pesada cuota de matrícula de esa lección muchas veces, y en el peor de los casos, podrían plantear una hipótesis en el presente. Tan pronto como sea posible, quiero empezar a evacuar la mansión y la gente del pueblo. Para ser honesto, estaba pensando que si tú no lo proponías, lo haría yo mismo. Estuvo de acuerdo Julius, cerrando un ojo. Ahora que no estamos seguros de haber eliminado la amenaza de la pereza, nuestra mayor preocupación debería ser su objetivo futuro, hacer daño a Lady Emilia y a los aldeanos, imagino. Quedan menos de la mitad de ellos, así que debemos asumir que nos persiguen. En ese caso, el mayor temor es que intenten hundir a la gente con ellos. Con Julius y Ricardo de acuerdo, Subaru también asintió, su preocupación evidente en los pliegues de su frente. No había duda de que el culto a la bruja estaba al tanto de la fuerza expedicionaria. La redada anterior lo había establecido lo suficientemente bien. El segundo perezoso nos estaba esperando. ¿Nos notaron en algún momento? Está bien que nos expongamos en este punto, pero es malo si nuestro objetivo se expone.
A nivel de combate, dolía perder cualquier ventaja, pero el mayor problema de la fuerza expedicionaria era lograr su objetivo de rescatar a Emilia y a los demás. El culto de la bruja no debería haber sabido todavía por qué Subaru y Seo había entrado en las tierras de Maers. Si el culto sabía que ambos bandos estaban tras la mansión y la aldea, ambos estaban seguros de convertirse en campos de batalla. Ahora mismo, el culto a la bruja no se ha dado cuenta de que la llanura está abierta de par en par. Si conseguimos que Emilia y todos los demás se suban a los carruajes de los dragones, podrán huir sin problemas. Si la dama Emilia y los demás escapan, podemos concentrarnos en subyugar al culto de la bruja sin preocuparnos por el futuro. Es muy difícil luchar con un punto débil como ese en tus hombros, miau. Especialmente para Ferry y Suagu. Duele oír eso, pero así es como es. Habiendo recibido la aprobación seca de Ferris, Subaru pidió cualquier objeción al plan. Afortunadamente, con un tiempo tan precioso, no hubo objeciones, por lo que Subaru se dio una palmada en la rodilla e hizo la llamada. Gracias, gran ayuda. Nos llevaremos a los comerciantes ambulantes con nosotros y todos iremos al pueblo. No me dejes atrás, ¿de acuerdo? Desde aquí, no hay forma de saber cuándo los perezosos restantes podrían atacar. Tus ojos serán irreemplazables, ¿sí? Con el asentimiento de Julius, se estableció el plan de la fuerza expedicionaria. Oh. Así que finalmente nos estás llamando. Entonces, es un alivio conseguir trabajo. Resultó que los comerciantes ambulantes estaban inesperadamente ansiosos cuando finalmente recibieron la orden de partir. Sentarse y esperar parecía que no les convenía. Todo sobre el culto de la bruja estaba, como de costumbre, envuelto en misterio. Pero con los reveses actuales, no había otra opción que confiar en su capacidad de acarreo para cumplir con el objetivo largamente demorado de Subaru. Siento haberte hecho esperar también, Patlas. No te enfades tanto. Patlas, abandonada en el campamento mientras Subaru caminaba por el bosque sin ella, estaba bastante molesta con Subaru. El dragón de tierra negro como el carbón volvió su afilada y refinada cara hacia un lado, enfurruñado cuando Subaru la llamó. Quiero decir, ¿era en medio de un bosque? Si te tropiezas y te rompes una pierna, no habrá vuelta atrás, ¿sabes? Esta raza de dragones terrestres, conocida como la raza Diana, es la raza más alta de todos los dragones terrestres. Hay dragones específicos para climas desérticos o árticos, pero la excelente raza Diana puede manejar cualquier terreno. ¿Cualquier terreno? ¿Quieres decir bosques también? Bosques, desiertos, aguas o glaciares. La alta valoración de Wilhelm dejó a Subaru boquiabierto de asombro. Había elegido al dragón terrestre por su primera impresión, pero aparentemente, ella sobresalió más de lo que él se había imaginado. Quizás eso debería haber sido obvio dada la inteligencia y habilidad de Patlas. Después de todo, se necesita una casa noble bastante decente para comprar a una chica como ella. Miau. Oye, detente. No hables de precio. Eso se me va a pegar en la cabeza. Ferry sonrió mientras Subaru levantaba la voz, sintiendo casi miedo de montar al dragón. Pero Subaru pensó que esa sonrisa era más sombría que la de Ferris. Subaru, muy capaz de comprender la razón, se puso junto a su dragón terrestre y bajó la voz. Lo siento, hacerte actuar así de considerado conmigo. ¿Porque de repente? ¿Comiste algo malo? ¿Debería curarte? No lo tapices con papel. Tú mismo lo dijiste. No soy el único que no quiere que nadie muera. Ferris fue acobardado en silencio con una mirada culpable. Aparentemente, Subaru había dado en el blanco. Subaru no fue el único que se sintió profundamente responsable de la muerte de sus aliados. Quizás la angustia mental era mucho más fuerte para alguien con un medio directo de salvar a otros como Ferris, pero Subaru pensó que Ferris era fuerte para sostener eso dentro de él y no dejar que saliese a la superficie. Tal vez mis palabras no valen mucho, pero tenerte aquí es una gran ayuda. ¿En serio? Oh, basta. Sé mejor que nadie lo inútil que he sido. He dejado morir a 11 personas, y no he podido evitar que los enemigos se suiciden. Estoy hablando, pero salvaste a uno. No murió, gracias a ti. Mientras Ferry se reprendía, Subaru hizo un gesto a la víctima durmiendo en la parte de atrás de un carruaje de dragones. Su resistencia estaba muy agotada, y no había recobrado el conocimiento. Pero estaba en una condición estable. Ese fue el logro de Ferris. Subaru sabía lo difícil que era salvar a una sola persona. Eres más importante de lo que crees. No, en serio, lo digo en serio. ¿Qué? ¿Intentas seducir al lindo Ferry? ¿Vienes a mi lado de la valla? No lo soy, y tampoco te estoy seduciendo. Estoy tratando de hablar en serio. Subaru sabía muy bien que no era apto para el papel, pero el contraataque,
más duro de lo que esperaba, le dejó tambaleándose. Sin embargo, los labios de Ferris se aflojaron inmediatamente mientras exhalaba con fuerza. Si lo dices en serio, me lo tomaré en serio. No te preocupes, no cuestiono mi propósito en la vida. Crucé ese puente hace mucho, mucho tiempo, miau. Sí, solo, bueno, podría hacerme sentir un poco mejor. Se sienten como palabras que he oído antes, así que me siento aliviada, solo un poquito. Ferris miró de reojo a Subaru, mostrando con sus dedos lo pequeño que era ese alivio. De esa reacción, Subaru sintió que había contribuido con una pequeña parte para animar a Ferris, lo que también le dejó aliviado. Así que, este es un buen momento, así que Ferris lo dirá. Subaru. Deberías hacer las paces con Julius tan pronto como puedas. Ferris cambió de tema tan abruptamente que los ojos de Subaru se abrieron de par en par. ¿No es algo pronto o no tan pronto? Lo viste, ¿verdad? No es inventar, pero nuestro choque es agua pasada. En la superficie, claro. En el fondo, sigues hablando mal de él subconscientemente. Por eso, cuando surge algo, lo primero que haces es quitar a Julius de la lista de opciones. Puedes confiar en Julius. Aunque te concedo que es difícil de tratar y difícil de entender, miau. Agitando la palma de la mano para indicar el final de la conversación, Ferris se concentró en examinar los cristales mágicos del culto de la bruja. En contraste con Ferris, esas últimas palabras habían desestabilizado la mente de Subaru. Estoy inconscientemente hablando con él. Cuando lo pensó, no pudo decir de manera concluyente que no lo había hecho. Por supuesto, hasta ese momento no había juzgado en base a sentimientos tan personales. Pero no tenía confianza en que también tenía su subconsciente bajo control. Había volteado hacia adelante su todavía firme cara cuando, de repente, el dulce aroma de las flores saltó a su nariz. Una hermosa florcita con pétalos azules florecía en el borde del camino, balanceándose con el viento. Subaru lo reconoció y su aroma, lo que provocó un recuerdo de un jardín de flores vívido, el jardín de flores donde él y Emilia habían pasado tiempo juntos. Realmente quería poner fin a todo eso y tener un regreso más triunfante, pero, emocionalmente, Subaru quería apresurarse y vacilar en igual medida. Si continuaban por la carretera y entraban en la aldea de Erlam, él empezaría a instar a los aldeanos a que evacuaran. Naturalmente, eso significaba también la gente de la mansión, en otras palabras, un reencuentro con ella. Hubiera sido mucho mejor verla de nuevo después de ocuparse de todo. Parcial. Parcial. Todo estaba a medio camino. La subyugación del culto de la bruja estaba a medio camino, así también, el deber que le fue confiado en la capital real. Más que cualquier otra cosa, el corazón de Subaru estaba solo a medio camino de enfrentarse al futuro, su forma de pensar no había cambiado desde que había aireado sus sentimientos varias horas antes. Subaru aún tenía que compensar todo lo que había hecho en la capital real. No podía inflar su pecho mientras se reunía con Emilia en una situación así, y el hecho de saberlo le causó un fuerte dolor en el pecho. Por supuesto, la incomodidad de Subaru no era algo que pudiera pesar contra su seguridad y la de los demás. Cometí 3 pecados, dijo. Las palabras habían sido lanzadas en su camino justo antes de que muriera en un mundo teñido de blanco. Las palabras lo habían condenado como el tonto que había roto su promesa a ella, pisoteado sus sentimientos, e incluso le había robado la vida. Tal fue la maldición que quedó de cuando Pac lo mató por tercera vez. ¡Ey, basta ya! ¿Por qué tengo que sentirme así? Me dirijo a salvarla como un príncipe en un caballo blanco. Mi dragón de tierra es negro y no soy un príncipe, pero debería ser más sincero sobre él. Pelea. ¿Wilhelm no se lo había dicho? Esa mentalidad no era solo para el campo de batalla. Esa mentalidad era una fuerza preciosa, que reforzaba tu espíritu contra cualquier aspecto de la vida que amenazara con aplastarte. Así son las cosas, Wilhelm. Sí, así es. Cuando empujó a Wilhelm, cabalgando un poco más adelante, por acuerdo, el diablo espada dudó por un breve instante antes de dar su consentimiento. Julius, mirando de reojo el momento justo para atrapar el intercambio, suspiró mientras decía, eso no es algo que va a molestar al maestro Guillermo. Es natural que pienses en ciertas cosas, pero ¿no sería mejor que mantuvieras un poco la compostura? En primer lugar, las cosas en las que pienso no tienen nada que ver contigo. Pensé que deberías admitir que estás equivocado en esto para aclarar las cosas, pero, bueno, la lógica es diferente del sentimiento. Sí, así es. El empuje viene a empujar, así es como es. Cuando Subaru se regañó a sí mismo con una voz desgarrada, Julius inclinó su cabeza, mirando sin comprender. En medio del intercambio, Subaru se dio cuenta de que estaba atacando a Julius, tal y como Ferris le había dicho. Aunque lo aceptara lógicamente,
aceptarlo emocionalmente era otra cosa. Pero como Ferris había señalado, dejar que esto comprometiera su juicio era confundir sus prioridades. Sí. Puede que haya algo que necesite decirte antes de seguir adelante. Sin mirar a Julius mientras cabalgaba a su lado, Subaru se detuvo y cuidadosamente rompió el hielo. Subaru se esforzó en elegir las palabras que eliminarían la semilla de la discordia entre ellos lo antes posible. Más adelante, la carretera entre el bosque a la izquierda y a la derecha se estaba estrechando, pero todavía pasaría mucho tiempo antes de que el pueblo de Erlan fuera visible, prácticamente hecho a medida para que tuvieran tiempo de hablar. Cuando nos conectamos en la autopista, pensé que ya habíamos hecho las cosas antes de que pasara el agua bajo el puente, pero lo siento. Parece que aún no he sido capaz de digerirlo. No es que no confíe en ti. Es solo que, supongo que todavía hay aversión hacia ti en mi mente, y es por eso que he estado dando malas órdenes aquí y allá. Bueno, eso es lo que Ferris me dijo. No, esto no es porque Ferris me dijo eso, pero estamos en una situación en la que todos necesitamos trabajar juntos, y estoy de acuerdo con él en que no puedes tener sentimientos de desconfianza entre personas como esta, así que, con Julius en silencio, Subaru se anduvo con rodeos mientras continuaba la conversación. Estaba frustrado consigo mismo tanto como con el hecho de que el oyente no indicara que lo estaba siguiendo. Era más que absurdo si Subaru resultaba ser el único que se sentía incómodo. Oye, ¿me has estado escuchando? ¿Soy yo hablando como si fuera el único? Subaru, mirando hacia adelante con una mirada de culpa, dejó que la saliva volase en ese momento mientras se volvía hacia Julius. El hecho de que hiciera el arrebato, frunciendo el ceño mientras se volvía a mirar esa hermosa cara, subrayaba que había perdido de vista su objetivo original de una conversación para aclarar las cosas, pero en el instante en que Subaru se ventiló, una repentina ráfaga de viento sopló, haciendo que subconscientemente cubriese su cara con sus brazos. La ráfaga inesperada, mezclada con el aroma de las flores, hizo que sus rizos delanteros se agitaran, y después de un momento de conmoción, preguntándose qué acababa de pasar, se dio cuenta. La larga línea de dragones terrestres había desaparecido, y él estaba solo. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.